Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase 9, actividad de aprendizaje número 6, ¿no? De actividad complementaria, organización y constitución de talleres automotrices. Muy bien. El tema que nos corresponde a hoy es la constitución de un proyecto de taller de servicios automotrices. La constitución de un taller, de un proyecto de taller de servicios automotrices, o sea, su propio taller automotriz, ¿cierto? Para nosotros hacer la redacción, ¿no? La redacción de nuestro proyecto de taller de servicios automotrices, tenemos que tener en cuenta todas las clases que hemos hecho desde el proyecto de inversión, ¿no es cierto? El proyecto de inversión, pero antes de eso, ¿no? Hay un inicio, una etapa de inicio, una idea de negocio, ¿no es cierto? Y luego entramos a lo que es al proyecto netamente, como se dice, ¿no? Para que tengan una mejor idea, tenemos acá un cuadro, ¿no? Tenemos acá un cuadro que voy a compartir. Muy bien, acá tenemos el inicio, ¿no es cierto? Acá preparamos todos los requerimientos, ¿no? Que vamos a necesitar, como se dice, hoja, papel y mano, ¿no? Para aclarar nuestras ideas, para ir apuntando nuestras ideas. Y acá tenemos la idea de negocio, ¿no es cierto? ¿Qué idea de negocio nosotros estamos pensando en nuestra cabeza, ¿no? ¿Qué se nos prendió el foquito para poner nuestra propia empresa? Bueno, en este caso, se está pidiendo, ya coordinamos, ¿no? Se supone que ya coordinamos que queremos hacer un taller de servicios automotrices, ¿no? Personal. Muy bien. Y para que tengan, ¿no es cierto? Acá tienen que plasmar la idea. ¿Qué idea de negocio tengo? Entonces ustedes tienen que poner acá la idea de negocio, ¿no es cierto? Acá tenemos las etapas para que ustedes se vayan guiando, ¿no? La etapa de preinversión, ¿no? En la etapa de preinversión ya hemos hecho el perfil, ¿no? El perfil del proyecto, lo que queremos hacer. Ya lo hemos hecho en clase, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos en la preinversión? Tenemos la prefactibilidad, también ya hemos visto qué es la prefactibilidad, ¿no? También en la preinversión tenemos la factibilidad, ¿no? Entramos a la etapa de inversión. En la etapa de inversión vemos el diseño final. Una vez que hemos concluido que la factibilidad es factible, como su mismo nombre lo dice, es factible el proyecto de inversión, procedemos al diseño final, ¿no? A un diseño final, luego procedemos a una ejecución, terminamos el proyecto ya, ¿no? Estoy hablando en redacción, ¿no es cierto? Ejecución. ¿Listo? No es que damos la ejecución, damos pase, ¿qué cosa? A la etapa de operación. La etapa de operación viene a ser la etapa donde ya ponemos ya en marcha, ¿no es cierto? Comenzamos ya a producir, como se dice, ¿no? Comenzamos a funcionar. Esa es en la etapa de operación. Que también, a la vez, hay una subetapa de evaluación, que tenemos que ir de acuerdo al tiempo, tenemos que ir evaluando si estamos obteniendo beneficios, ¿no? Beneficios, ¿no? Si nuestros beneficios son mucho mayor que nuestros costos, ¿no es cierto? Entonces, habremos llegado al final a a un buen objetivo, ¿no es cierto? A ganancias, como se dice lo que queremos, ¿cierto? Muy bien, estas son las etapas más o menos para que ustedes se guíen. Por supuesto, los pasos que tienen que hacerme la idea de negocio, ¿no? Con su título, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es mi idea de negocio, ¿no? Entonces, mi idea de negocio es la formulación de un taller automotriz, ¿no es cierto? El planteamiento de un taller automotriz con su título puede ser, ¿no? Con su título taller automotriz, por ejemplo, en este caso mío, taller de servicios automotrices Sánchez, por ejemplo, que es mi apellido, ¿no es cierto? ¿Y cómo nace la idea de negocio? ¿Cómo nace la idea de negocio? ¿No? Eh, ¿Hay alguna necesidad? ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿No? Siempre hay una necesidad de por medio. Y por supuesto también es con un fin lucrativo, ¿no? De tener ingresos, porque necesitamos de alguna manera de algo vivir. ¿Y qué mejor de nuestra carrera profesional? ¿No es cierto? Luego de eso, entramos a la prefactibilidad. En la prefactibilidad, ustedes me van a hablar sobre su estudio de mercado, ¿no? Tienen que hacer un estudio de mercado, un sondeo, ¿no es cierto? Lo primero, ¿qué me van a hablar de todo? Supuestamente del estudio de mercado que han hecho, del estudio legal. Tienen que ver qué normas hay para que pongan ese taller automotriz, qué cláusulas, ¿no? Tanto municipales del municipio, que nos piden, ¿es cierto? Como qué cosa como empresariales, ¿no? De los MIPES, ¿no? De la pequeña y mediana empresa, etcétera, etcétera. El estudio legal, todo lo que tiene que ver con los documentos, ¿no es cierto? Los permisos, etcétera, etcétera.
la reglamentación. El estudio financiero es cómo yo, de dónde voy a sacar el dinero, cómo lo voy a hacer, ¿no? Me voy a asociar, ¿no? O voy a hacer un préstamo, etcétera, etcétera. Todo eso tengo que analizarlo. ¿Cómo lo voy a poner? Cada uno tiene que ir indicado cómo lo va a hacer. El estudio tecnológico, ¿con qué herramientas cuento, ¿no? ¿Con qué herramientas cuento? Con mis llaves, con mis gatas, ¿no es cierto? ¿Qué maquinaria, qué tecnología tengo, ¿no? Tengo de repente escáner, ¿no es cierto? ¿No? Tengo gatos hidráulicos, ¿no es cierto? Tengo elevadores, ¿no? Elevadores automotrices, ¿no? Tengo máquinas de balanceo, ¿no es cierto? Entonces tengo equipos osciloscopio para para medir los sensores, ¿no? La parte electrónica, ¿no? La parte de diagnóstico, ¿no es cierto? Todo mi maquinaria, tanto en instrumentos como herramientas, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, que tengo que yo estar capacitado, ¿no? Para poder manejar todas estas herramientas, ¿no? Estas herramientas. ¿Y quiénes lo van a manejar? ¿Qué personas con qué capacidad, si cuentan con la capacidad, lo que lo van a hacer, lo que lo van a realizar? El estudio administrativo tiene que ver ya también la parte administrativa, ¿no? Cómo va a estar organizado, ¿no? Mi organigrama, ¿no? Cómo va a estar organizado las funciones, ¿no es cierto? Aquí entra ya en la parte administrativa. ¿Se acuerdan que hicimos la clase de manual de funciones, manual de puestos, manual de procedimientos, ¿no es cierto? Las capacitaciones de los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo está organizado la empresa? El estudio de impacto medioambiental, que tiene que ver que respete las normas, tiene que respetar las normas de medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, el reciclaje, ¿no? De los residuos sólidos, el manejo de los residuos sólidos, el buen manejo, ¿no? Para no perjudicar al medio ambiente. El estudio de impacto social, cómo ha caído, ¿no? Cómo les ha caído a la gente, a la sociedad, donde yo estoy dando en algún lugar, ¿no es cierto? En algún lugar estratégico que yo he puesto en mi taller, cómo está respondiendo la gente, si está de acuerdo con ese taller automotriz o no está de acuerdo, ¿no? Porque a veces hay en algunos lugares que no hay un taller automotriz, están muy alejados y realmente sí se necesita. Entonces, tiene aceptación del público, ¿no? O no, de repente, no tiene la aceptación del público. ¿Por qué? Acá, también supuestamente en el estudio del mercado tiene que ver también lo que es en dónde lo voy a poner mi negocio, ¿no es cierto? Es muy importante la ubicación del negocio. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entramos también al análisis de sensibilidad y de riesgo. ¿Qué tiene que ver el análisis de sensibilidad y de riesgo? ¿Qué tiene que ver con los peligros que tiene mi trabajo? De repente es una zona donde no hay mucha gente, ¿no? O es un sitio donde no hay movimiento, ¿no? Es un riesgo, ¿no? Sensibilidad y riesgo. También de repente hay demasiada competencia, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que innovar. ¿Qué cosas tengo que hacer para poder yo sobresalir ese riesgo, ¿no? Sobrepasar ese riesgo, ¿no? Como se dice, ¿no? De repente también, bueno, está muy alejado de algunas tiendas de repuestos, etcétera, 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 ¿ya? Los riesgos de repente, ¿no? O alguien me está quedando mal, o alguien me está haciendo un chantajeo, ¿no es cierto? Entonces, algo que atente, el riesgo es algo que atente contra el éxito del negocio que se va a poner. Factibilidad de un proyecto. ¿Qué tiene que ver con la parte operativa? ¿No es cierto? Tiene que ver con la parte operativa. La parte operativa tiene que ver ya tienen que hablarme de las personas, ¿no? De los profesionales, ¿no? Que van a trabajar en ese taller automotriz, ¿no? De toda la parte operativa. Más que todo tiene que ver la clase humana, ¿no? El tema humano, el personal humano, ¿no? Los recursos humanos, la parte operativa. ¿Ya? En la factibilidad técnica es que tienen que estar las personas capacitadas, ¿no? Las personas tienen que estar capacitadas, ¿no? Y tienen que tener todas las maquinarias, pues, las herramientas, instrumentos para poder desarrollar ese proyecto. Si no, no lo vamos a poder hacer. En la factibilidad económica, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a hacer ese proyecto? ¿De dónde voy a financiar esa economía? ¿Me voy a asociar? ¿O con quién lo voy a hacer? ¿Voy a sacar préstamos? ¿No es cierto? Porque voy a necesitar una economía. Tiene que hablarme de lo comercial, ¿no es cierto? Si el producto está rindiendo a nivel comercial, es comercial. Mi producto o servicio que yo voy a dar está dando que hablar comercialmente. O sea, está teniendo frutos, ¿no es cierto? También tenemos acá lo que es la factibilidad política y legal, o sea que tenemos que estar
tenemos que estar nosotros conforme, ¿no? Conforme todo en regla con las políticas, ¿no? Con las normativas, ¿no? Las normativas medioambientales, ¿no? Legales, ¿no es cierto? Estar bien todos los documentos en regla con los municipios, ¿no es cierto? Con la SUNAT, etcétera, ¿no? Con registros públicos, etcétera, se refiere. La factibilidad de tiempo. También el tiempo es muy importante, que tenemos que nuestro proyecto hablar a qué tiempo vamos a recuperar nuestra inversión, ¿no es cierto? ¿En qué tiempo me voy a comprar una maquinaria? ¿En qué tiempo yo, ya como se dice, tengo tengo que llegar a una meta determinada? Supongamos, ¿no? A 2 años o 3 años, quiero ser un líder en una empresa, en mi taller, ¿no? Quiero que mi empresa agarre nombre, se marketee y llegue a ser líder con respecto a otras empresas de talleres automotrices, ¿no es cierto? Eso es la factibilidad con el tiempo, sea un proyecto al tiempo. Yo quiero que sea esto de acuerdo a tal tiempo. Yo quiero comprarme esta maquinaria de acuerdo a este tiempo. Yo quiero tener esto de acuerdo a cierto tiempo. O sea, es muy importante el tiempo, porque si no, no tenemos avances. Muy bien. También tenemos que hablar de los periodos de la factibilidad. La factibilidad. Factibilidad. Exacto. Me equivoqué. Factibilidad. Muy bien. Acá tenemos. Tiene su proceso inicial, ¿no? La factibilidad, su proceso continuo, su proceso final, su proceso de impacto. Ustedes tienen que revisarme la teoría, por supuesto, ¿no es cierto? Tenemos que, al final, una vez que ya el proceso está, tenemos que hacer una evaluación privada y social. Tenemos que hacer una evaluación privada y social, ¿no? Una inversión inicial, ¿no? Hay una inversión inicial en todo proyecto, hay una inversión de flujo de fondos, hay una inversión una evaluación de tasa de descuentos, ¿no es cierto? Tenemos que ver todo eso para... Y los sistemas de evaluación de proyectos tenemos que ver, ¿no es cierto? Cómo es el VAN, ¿no? El VAN, el valor actual neto de nuestro proyecto, de nuestro taller automotriz, la tasa interna de retorno TIR, ¿no es cierto? De nuestro proyecto automotriz, y el retorno de la inversión o ROI, ¿no? De nuestro proyecto automotriz, de nuestro taller automotriz, y el ROI descontado de nuestro taller automotriz, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hablar todos estos puntos, todos estos pasos, ya todos estos pasos tengo que desarrollarlo de acuerdo a mi taller automotriz, al negocio que yo voy a poner. Tarea número 9 dice, realice la redacción sobre la constitución de proyecto de servicios automotrices. Ejemplo, hay que guiarse del MOF del taller Quincho, está en la clase 3, ¿no? Ustedes saben la clase 3, ahí van a hablar los datos, cómo comienza a redactar, ¿no? Todo un proyecto, ¿no? Cómo se va a organizar todo un proyecto, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, de ahí van a necesitar una información. También del manual de procedimientos y también del manual de puestos, ¿no? También. Entonces, del manual de organizaciones, del manual de puestos y del manual de procedimientos, que están en la tercera, cuarta y quinta clase, van a necesitar, yo puse un ejemplo del taller Quincho, cómo se armó, cómo se estructuró, cómo funciona un taller automotriz. Entonces, de ahí se van a guiar para esto de acá. Por supuesto, llevando todos estos pasos de acá, ¿cierto? Todos estos pasos de acá. Estoy poniendo yo acá. Y también se van a guiar, ¿qué cosa? Por las etapas, ¿no es cierto? Por las etapas para el planteamiento, ¿no? Y de un proyecto de inversión, ¿no? Y Dios quiera que esto sea en algún momento de su vida, esto sea viable y sea ejecutable. Lleguen a tener su propio taller automotriz. Muy bien, dice, ejemplo, guiarse del MOF del taller Quincho en la clase 3 y del ejemplo de la empresa del jugo de naranja de la clase 7, ¿no? Entonces acá hay dos ejemplos para guiarnos, ¿no? Para ir relacionando, ¿no? A nuestro título de taller automotriz. Por ejemplo, como yo le dije, ¿no? Taller de servicios automotrices Sánchez, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Pero ustedes tendrán que ponerle otro título, otro nombre, ¿de acuerdo? ¿No? Pero yo quiero que me desarrollen todo esto de acá, de acuerdo a estas etapas, me desarrollen todos estos pasos, todos estos pasos, todos estos pasos, todos estos pasos, por supuesto, y se van a apoyar de qué? Del MOF, ¿no es cierto? Del MOF, del manual de puestos y del manual de procedimientos de qué? Del taller Quincho, que yo lo hice en la clase 3. ¿Ya? Y también se van a guiar del ejemplo de la empresa del jugo de naranja, que lo hice en la clase 7. Entonces, hay que leer la información, hay que leer las clases, y yo quiero que me hagan su trabajo, la redacción, dice, la redacción, todo eso bien organizado de su propio taller automotriz. Todos
estos pasos, llevando todos estos pasos. Muy bien, el plazo que estoy dando es hasta el sábado 5 de junio a horas 6 p.m. de la tarde. Muy bien, jóvenes, solamente era para darles esas indicaciones el día de hoy. Ya, más que todo, es el trabajo ya corre por su cuenta de ustedes, ¿no? La redacción de este trabajo, ¿ya? Del planteamiento de su propio, la redacción del planteamiento de su propio taller automotriz. Esperamos que en algún momento esto sea viable. Muy bien, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, jóvenes. Entonces nos estamos viendo la próxima clase, ¿ya? Hay que revisar el material, revisen sus materiales, revisen sus videos para poder hacer este trabajo, ¿ya? Muchísimas gracias. Nos quedamos hasta la próxima clase.